¿Quién llama? Estoy en el programa, en 3/4 de hora. Hasta el rato. Sí. Miércoles 12 de diciembre del 2012, y como música adecuada, la gran misa de Mozart. En Mozart todo fue grande, si exceptuamos a la pequeña serenata, lo único que a mí, que no es de mi agrado. Fuera de la pequeña serenata, todo en Mozart es descomunal. Bueno, pues hoy, Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, el sincretismo de la Madre Nuestra, la Madre de todos los dioses, y la Virgen de Guadalupe, por ser un tema tan delicado y que testerea, que roza tantas conciencias y creencias tantas, voy a apoyarme en la voz, más bien en el testimonio, en la crónica de historiadores, de clérigos, de arzobispos, de quienes estuvieron cerca de la que llaman mariofanía, de la exaltación de la Madre de Guadalupe. Entonces, en el principio era el cerro del Tepeyacac, que llamaban algunos, o Tepeyac, que llaman actualmente, y Tepeaca, Tepeaquilla, que llamaban los españoles. Este estaba situado al poniente, del lago de Texcoco. Era una ermita a la que, dicen los historiadores, acudía gente de todas partes de lo que hoy es México. Y lo extraño, dicen, es que tenían sus propias ermitas levantadas a los dioses tutelares de aquella región, pero acudían siempre a visitar a Tonantzin, Coatlicue Tonantzin, Tonantzin Coatlicue, que era la diosa de la fertilidad, la diosa de la vida, la diosa de la tierra fértil, y venían en peregrinación y le bailaban y le cantaban. Esto era antes de la llegada del invasor, nada de que conquistador, la conquista vino después. Primero fue una vil invasión, estilo las que ahora tiene de moda en los últimos siglos el imperio, que entonces era capitalismo, el de Estados Unidos. Bueno, entonces de todas partes venían a visitar y a adorar a Coatlicue Tonantzin, Tonantzin, la madre de todos los dioses, y por extensión la madre de todos nosotros, de toda la raíz, nuestra raíz indígena. Desde la época prehispánica, diosa de la fertilidad, Coatlicue, la de la señora de la falda de serpientes. El templo de Tonantzin Coatlicue fue destruido completamente como resultado de la conquista. Conocedores de la importancia religiosa del santuario indígena del Tepeyac, los franciscanos decidieron mantener en el lugar una pequeña ermita, y esto sucedía en 1530, y la aparición, 1520, la aparición fue en 1531, 10 años después de consumada la conquista. Bueno, la decisión de mantener una ermita ocurrió en el marco de una intensa campaña de destrucción de las imágenes de los dioses mesoamericanos. Y no sé si Landa, Tata Vasco o alguno más de los destructores de la cultura de nuestra raíz indígena se preciaba de en unos cuantos meses
llevar ya destruidas más de 20,000 estatuas paganas. Bueno, a los que se veía, a estos dioses de la cultura mesoamericana, a los que se veía como una amenaza para la correcta cristianización de los indígenas. ¿Por qué tenían que ser no cristianizados, sino tornados católicos? ¿Por qué? Bueno, uno de los primeros registros sobre la existencia de la ermita corresponde a la década de 1530, antes de la aparición de la Virgen, que fue en el 31. Al templo se dirigían los indígenas siguiendo la tradición prehispánica. 2 décadas más tarde, no solo los indígenas acudían a la ermita del Tepeyac a rendir culto a una imagen pintada de acuerdo con los documentos de época, imagen de la Virgen María. La devoción hacia la imagen se había extendido entre los criollos hacia la mitad del siglo XVI, hacia la mitad del 1500. Leo ahora palabra a palabra de la crónica que escribió Fray Bernardino de Sahagún, de su historia general de las cosas de la Nueva España, lo referente a las apariciones de la Virgen. Cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. Uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían muchos sacrificios a la honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejanas tierras. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llaman también Tonantzin. De dónde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto, pero esto sabemos de cierto, que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora Nuestra, no es Tonantzin, sino Dios Inantzin. Ustedes saben que en náhuatl Teo es Dios. Entonces, Tonantzin es Dios Inantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre Tonantzin, que los franciscanos, que en general los clérigos, hubieran acudido a este recurso para poder cristianizar más fácilmente a los indígenas. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora,
y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Eso se quejaba Sahagún, y es exactamente el sincretismo que estamos observando hoy día. Como para leer entre líneas, como para ponernos a pensar, como para buscarle la moraleja. En fin, la imagen del Tepeyac siguió siendo llamada Tonantzin por los indígenas nahuas que acudían al santuario en romería. El nombre resultaba conveniente a los propósitos de la religión católica, en cuya doctrina María es la Madre de Dios, pero también es intercesora de los pecadores ante la divinidad. Cuando los españoles y criollos se apropiaron del culto, rebautizaron a la imagen con el nombre de Guadalupe, que hace alusión a la Virgen, a la efigie de la Virgen que se venera en Extremadura. Diego, caramba, qué difícil. De acuerdo con las creencias católicas, la Virgen de Guadalupe se apareció 4 veces a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac. Tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó en su ayate unas rosas, flores que no son nativas de México y tampoco prosperan en la aridez del Tepeyac, que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo de Juan de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos indígenas. Este Juan de Zumárraga tiene muchas crónicas acerca de lo que ocurrió en su magisterio aquí en esta ciudad capital. Desde la quema de Moxtla, o sea, Carlos, como le pusieron los católicos, hasta el pleito de este mismo Juan de Zumárraga con el virrey, y de que hizo que huyera de México Juan de Zumárraga, que se alejara de México y fuera a residir durante muy poco tiempo en un lugar tan distante como fue Texcoco, donde fue a refugiarse. Todo lo vuelve crónica, todo, pero no habla nunca del ayate de Juan Diego, de las rosas, de la Virgen, del Tepeyac. No habla de esto, quién sabe por qué. Bueno, entonces, Virgen morena con rasgos indígenas. Las mariofanías habrían tenido lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año, aunque el relato canónico de las apariciones del Tepeyac, el Nican Mopohua, yo aquí lo tengo en mi biblioteca, el Nican Mopohua fue publicado en 1649. Caramba, más de un siglo y una década después de las apariciones.
fue publicado en 1649 en el marco de un resurgimiento del culto a la imagen de Guadalupe que se encontraba en retroceso desde principios del siglo XVII, desde principios del 1600. En 1556, Francisco de Bustamante, dirigente de los franciscanos en la colonia, declaró lo siguiente, palabra a palabra: la devoción que ha estado creciendo en nuestra iglesia dedicada a Nuestra Señora llamada de Guadalupe en la ciudad es gravemente perjudicial para los nativos, porque les hace creer que la imagen pintada por Marcos el Indio es de cualquier forma milagrosa. Francisco de Bustamante, clérigo y dirigente de los franciscanos en la colonia. Algunos historiadores, entre tanto, consideran que la imagen fue hecha para representar sincréticamente a la Virgen María y a la Madre Diosa azteca Tonantzin, proporcionando una forma de que los españoles del siglo XVI ganaran el apoyo de la población indígena de México. Puede haber proporcionado un método a los indígenas mexicanos del siglo XVI practicar secretamente sus religiones nativas. En 1611, el dominico Martín de León, ustedes saben que los dominicos eran los inquisidores, ellos se decían en latín Dominico Dominican, que significa perro de Dios, Dominican, dominico. Bueno, este es un clérigo dominico y lo cito palabra a palabra. El dominico, en 1611, el dominico Martín de León, cuarto virrey de Nueva España, denunció el culto de la Virgen de Guadalupe como una adoración disimulada de la diosa azteca Tonantzin. Ven ustedes por estos días en la villa, no por estos días siempre, danzantes que con música indígena bailan en el atrio de la basílica, música indígena. Carlos Chávez y muchos otros musicólogos afirman que de nuestra raíz indígena no se salvó una nota, un tema, una frase musical de la música prehispánica, no quedó ni rastro, pura imaginación. Y luego, francamente aberrantes, esas formas de meterse plumas a lo caramba, sin saber realmente de qué se trata. Entre más plumas y más ringorrangos y más lentejuelas, y para ellos es mejor todavía. No, esa música no es indígena, esos bailes tampoco. Pero vean ustedes qué cerquita está la tradición, qué hermanadas están Tonantzin y Guadalupe, qué sincretismo admirable y qué manera, qué maquiavélica forma, y sé lo que digo cuando cito a Maquiavelo, maquiavélica forma de los clérigos franciscanos o dominicos, que de esta manera impusieron a la ley de sus sotanas y capas pluviales una extraña religión. Y así hasta hoy día. Díganme ustedes, en serio, ante las formas de ser de los creyentes del Islam y aun de los creyentes del judaísmo, ¿cuál es
¿Qué es lo que exhiben los católicos respecto a su religión? Apenas 10 mandamientos de la ley mosaica, la ley de Dios, la del monte Sinaí, se reflejan en la sociedad mexicana. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están las lealtades, las fidelidades? ¿Dónde está la síntesis que hizo Jesús el Cristo, que es decir, Jesús el ungido, de esos 10 mandamientos de la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo digo con hechos. Ama a tu prójimo. ¿En dónde se nota la fidelidad, el cumplimiento de ese único mandamiento de Jesús el Cristo? Sí, los islámicos digan fanáticos, a ellos les inculcaron una religión, pero así a machamartillo. Si hay que generar el terrorismo efecto por el terrorismo causa de Estados Unidos, avientan por delante la vida. Los judíos a estas alturas no puedo hablar bien en ninguna forma, porque tengo presente la Franja de Gaza, tengo presente Cisjordania, tengo presente el Líbano, pero en fin, ante el islamismo, ¿cómo practican su religión los hijos de Ignacio de Loyola, los de la Contrarreforma? La Reforma hizo a Estados Unidos, la Reforma de Lutero y sobre todo de Calvino, el de la predestinación, trabajar a ver si somos nosotros los elegidos de Dios, y las 13 colonias se convirtieron en lo que están viendo ahora, en la parte benéfica, no en la parte de terrorismo de Estado, no de capital imperialismo. Esa es una forma de practicar sus creencias, su religión, que se vinieron con ellos, que son su segunda naturaleza. Pero vino Ignacio de Loyola, vino la Contrarreforma, después de la Reforma de Lutero de 1517. Y miren lo que es la religión católica en este país. Bueno, entonces, leo en 1616, el dominico Martín de León IV, virrey de Nueva España, denunció el culto de la Virgen de Guadalupe como una adoración disimulada de la diosa azteca Tonantzin. El misionero y antropólogo Bernardo de Sahagún, del cual ya leímos unos conceptos, apoyó la misma opinión. Escribió que el santuario del Tepeyac fue extremadamente popular, pero preocupante, porque la gente llamaba a la Virgen de Guadalupe Tonantzin. Siglos después, a Tonantzin le llamaron Virgen de Guadalupe. Es la historia. Ahora, hablando de historia, el historiador del siglo XIX, Joaquín García y Casbalceta, especialista en Fray Juan de Zumárraga, expresó, dejó asentado en un reporte confidencial del obispo Labastida en 1883 que nunca hubo tal persona llamada Juan Diego. Es un historiador, especialista en Fray Juan de Zumárraga, y muchos historiadores y muchos clérigos, incluyendo al clérigo historiador estadounidense Stafford Poole y el antiguo abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, han rechazado la veracidad de la aparición. Schulenburg causó en particular una conmoción cuando en 1996, en la revista católica Istus, dijo que Juan Diego fue un símbolo, sí, pero no una realidad. Y cosa curiosa, estos beatos y estos santos
elevados a los altares de una manera como santitos al vapor por aquel político intrigante que se llamó Juan Pablo II, Karol Wojtyla. Esos no tienen ninguna raigambre popular. Un cine viejo fue dedicado al recinto donde iba a estar una imagen del indio Juan Diego, indio barbado, porque eso sí, el racismo está presente en la Iglesia Católica, indio sí, pero barbado. Bueno, y de rodillas ante la Virgen, una imagen de un hombre de rodillas ante la imposición de España. Hay un poema espléndido que no he podido encontrar y que apesta mucho a censura, de un poeta padre de un amigo mío que se llamó Raúl, les diré el apellido dentro de un momento. Raúl López Malo. Su padre escribió un poema, creo que se llama La Virgen Morena. Recuerdo el final de cómo dice, cómo tiene sus manos, cómo tiene sus ojos, y el final como símbolo clásico de esta raza sin luz, como símbolo no clásico, como símbolo, de todas maneras es esdrújula la palabra, como símbolo trágico, como símbolo trágico de esta raza sin luz, la Virgen María. Bueno, pues hoy, día de su santo, y otra cosa que me extraña, pero pues vivo en México, soy mexicano, ahora mismo y desde ayer a mediodía, acá por los rumbos del sur de la ciudad, pero una choricera de cohetes, los estoy oyendo a estas horas, cohetes de todo calibre, de todas formas, cohetes y cuetones y cuetitos y cuetazos, todo eso es devoción. Yo soy exseminarista y me enseñaron cómo para el creyente dirigirse a su Creador, cierra los ojos, se eleva espiritualmente, capta la imagen de Dios, imagen por supuesto a su imaginación, a su necesidad, y le dice gracias o no le dice nada, porque Dios está viendo la conciencia del que ora frente a Él, no reza, ora ante Él. Entonces, si esa es una forma de oración, cerrar los ojos, guardar silencio y tratar de elevar el espíritu hasta la presencia de Dios. ¿Qué carambas? Bueno, pues es la costumbre. Aquí hubo cuetazos fortísimos y después música, pero música pagana hasta el tope, y las botellas y todo lo demás. Cosa curiosa, no debiera yo escandalizarme porque soy mexicano que vive en México. Acuérdense que la marquesa Calderón de la Barca, cuando regresó a su país con el marido, ella que escribió una crónica sobre México y los mexicanos, le preguntaron qué estarán haciendo ahorita los mexicanos. Fácil saberlo, están echando cohetes. Bueno, pues eso ha sucedido el día de ayer y el día de hoy. Y una cosa curiosa que alguna vez ya he comentado con sus buenas mercedes. Miren, yo tenía un espléndido taller de lectura en la sede de la delegación Gustavo Amadero. Creo que se llama Nezahualcóyotl
el auditorio, Nezahualcóyotl creo. Hermosamente se llenaba de contertulios para asistir conmigo al taller de lectura. Lo creó un priista, lo creó conmigo un priista, Coppel, ¿cómo se llamaba? Bueno, un priista de apellido Coppel. Pero llegaron los perredistas y asesinaron el taller de lectura. Bueno, un día coincidió, creo que eran los lunes cuando tenía yo que acudir al taller de lectura. Coincidió que el lunes era 13 de diciembre. Yo, sabiendo los miles, los cientos de miles, los millones de peregrinos que se apeñuscaban en la basílica y en el atrio de la propia basílica, el lunes 13 me fui muy temprano, como con 5 horas de anticipación, para que con mi vehículo pudiera yo llegar a tiempo al taller de lectura. Llegar a tiempo, aquello estaba vacío, la basílica estaba vacía. Lo único que había en la explanada era un basural de norte a sur, de oriente a poniente, basural de todas partes, pero nada más, nadie más. Bueno, los 3 o 4 desocupados que deambulan como sonámbulos por el atrio de la basílica. Y todo en la escandalera del 11 y del 12 de diciembre. Nada. Pasé más fácilmente que en cualquier otro día rumbo a la sede de la delegación Gustavo Amadero, que está colindando con el atrio de la basílica. ¡Qué curioso! Son llamaradas que se extinguen de un día a otro. Cosa curiosa lo que ocurre en mi país. A estas alturas, con esos danzantes, con esas músicas pretendidamente indígenas, con esos penachos aberrantes que están forjados a la imaginación, imagínense, de estos danzantes, ¿no sienten ustedes una cercanía más allá de lo prudente o más acá de la prudencia entre Coatlicue, Tonantzin y una virgen de Guadalupe, la de Extremadura, la del mismo nombre, la misma raíz del nombre de Guadarrama, Guadalquivir, Guadalejo, Guadalupe, que unos dicen que es Río de Lobos, que no se ha sabido exactamente qué signifique, pero que la Virgen de Guadalupe está en Extremadura, la Virgen de Guadalupe está en México, y Tonantzin de alguna manera parece que sigue viva en la ermita original, en un cerro del Tepeyacac, al poniente del lago de Texcoco, en donde gente de todas partes iban a adorar a la madre de todos los dioses, a nuestra madre, la Tonantzin, nuestra abuela, no abuela, abuela es Tosi o Toshi. En fin, ahí está el día de hoy la exaltación de la Virgen de Guadalupe. Detrás, como no queriendo la cosa, parece que está asomando su rostro, Tonantzin. ¿Ustedes qué opinan? Mañana 6 de la tarde, el programa que hicimos el pasado domingo 6, y pasado el viernes 6 de la tarde, el taller de lectura. Y acuérdense, si es que quieren acordarse, el próximo sábado a las 11 horas, nuestro taller de cultura política, de teoría política, en la librería Centro Cultural El Juglar, situado en
Manuel M. Ponce 233, allá en la colonia Guadalupeín, no lejos de la estación del metro Barranca del Muerto. Allí nos vamos a reunir este sábado 11 de la mañana para que rebasen esa condenada fijación del corto plazo, que si Peña, que si la Gordillo, que si el Plan México, pero no vemos un poquito más atrás ni un poco más adelante. Hay que salir de ese horror, de ese despeñadero, hay que salir de ese barranco del corto plazo. Vean las redes sociales, me da lástima. Cuando no es Peña, es una cantante o actriz, quién sabe, que se mató en su avión. ¡Ájale! La escandalera. ¿Cómo nos tienen prendidos del cortoplacismo y prendidos también de la industria de los medios? ¿Cómo nos hacen danzar al son que nos tocan para liberarnos? Los domingos, taller de lectura. Sábado 11 de la mañana, taller de teoría política. Un pasito adelante. ¿O vamos a seguir como estamos hasta el día de hoy? En fin, hasta mañana en nuestro domingo 6.